Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bendiciones para todos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. La Iglesia Hispana en Nueva Zelanda, la Iglesia Hispana Adventista en Nueva Zelanda, el grupo Mujer Virtuosa y el grupo Adventistas Hispanos en Roma, le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están conectando de diferentes partes del mundo y a través de las distintas plataformas. No es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Vamos a saludar a las personas que nos están visitando. Vamos a saludar a nuestra hermana Mabe, que se conecta desde Italia, nuestra hermana ahí siempre al pie del cañón. Bendiciones, Mabe. También a nuestro pastor Joaquín Cardona, que siempre también está apoyándonos en estas transmisiones y en estos estudios. Dios le bendiga, pastor. El hermano José Capriles. No sé de dónde te conectas, pero deja tu mensaje aquí en el chat para saber de qué parte nos acompañas. Katy, bienvenida. Y a la hermana Morena, bienvenida. Me parece que la hermana Morena se conecta desde República Dominicana, bienvenida. Y también al hermano José Capriles se conecta desde Venezuela. Muy bien, gracias hermano, bienvenido. Y a las personas que nos están viendo desde el Facebook y los que nos van a acompañar a través del YouTube, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. También saludamos a los hermanos que se conectan desde Colombia, Perú, Puerto Rico, también se conectan desde Panamá, Brasil, desde Nueva Zelanda, también se conectan algunos hermanos en Japón, Mía. Y bueno, y a todas las personas que no los hemos podido saludar, dejan su nombre del país donde se encuentra para saludarlos. Así que gracias a todos por estar aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y pedir la dirección del poder del Espíritu Santo. Así que inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas. Te damos gracias por tu infinita bondad, por la misericordia que tienes cada día con nosotros, que se renuevan cada mañana. Señor, venimos a ti con un corazón contrito y humillado y también pidiéndote que por los méritos de Cristo nos des la promesa que si pedimos el poder del Espíritu Santo, tú lo vas a impartir. Así que pedimos una bendición para nuestro querido pastor Joaquín Cardona, también para su esposa, para su hija y para cada uno de sus familiares, que unja sus labios, Señor, con el poder del Espíritu Santo, para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, a las personas que lo van a ver después, que también le des un abrazo cariñoso, Señor, y que tus contestaciones y que tus bendiciones también los acompañen a ellos y a cada una de las personas que van a estar después. Gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles. Gracias por tu amor infinito. Y gracias, Señor, porque en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, vamos a conocer al pastor Joaquín. Bueno, nosotros ya lo conocemos, pero si hay alguien que es la primera vez que se está conectando, vamos a saludarlos y pues también para que ustedes conozcan al pastor. No veo muy bien, Mabe, porque hay algo aquí que me impide. Ahora, también les decimos y les recordamos a las personas que nos acompañan que el pastor tiene este lindo eh, libro que ha hecho y que los que quieran pueden también comprarlos en las diferentes plataformas del país donde te encuentres. Y el libro se llama Salid de ella, pueblo mío. Así que también tiene este libro y también le damos las gracias al Señor por haberle dado la sabiduría y la persistencia para poder hacer este libro que es muy interesante. Así que vamos a leer. El pastor Joaquín Cardona es originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Martita Castañeda de Cardona y su pequeña hijita Annie. El pastor, quien se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología, ministró 3 años como pastor de distritos, estudió una maestría en relaciones familiares, es autodidacta, especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto con su esposa tienen un canal en Facebook de comida saludable. Así que se llama, de su grupo se llama Come Sano, Vive Bien, Vive Más, y también su página en Facebook es Joaquín Cardona. Así que bienvenido, pastor, nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, vemos que se están uniendo
más personas. David Cordero, bienvenido también. Gracias, pastor, por estar aquí. Hoy tenemos la tercera parte de la apostasía Omega y pues así que vamos, aquí tenemos nuestra espada que la hemos traído. Hemos traído también unas libretitas y un bolígrafo para tomar nota. Así que vamos a estar atentos a todas estas información que nos trae el pastor y que el pastor sea usado por el poder del Espíritu Santo. Así que, pastor, adelante, el tiempo es suyo. Lo habíamos estado extrañando tanto y el Señor lo Gracias, bendiga. igualmente. Y también bendiciones también para su esposa, para su hija. Seguimos orando por ustedes y por el ministerio tan lindo que el Señor les ha regalado. Adelante, pastor, usted es un ejemplo también para nosotros. Bendiciones. Gloria a Dios, gracias. Hermana, también los estuve extrañando. Gracias a Dios, pasamos algunos días con la familia y también em, pues actividades de evangelismo en Honduras. Para gloria de Dios, todo salió bien. Bueno, vamos a orar para entonces continuar con esta tercera parte del tema Apostasía Omega. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Dios mío, gracias por permitirnos tener vida y salud y otra oportunidad de aprender más de tu palabra, del tiempo que estamos viviendo, que en tu iglesia, en tu pueblo, se conoce como apostasía omega lo que está sucediendo. Señor, vamos a estudiar esto no con el fin de señalar culpables o inocentes, sino ver, Padre eterno, cómo quieres que andemos, qué deseas que hagamos, que nos comportemos dentro y fuera de tu iglesia, Señor. Sabemos que tienes una obra para cada uno de nosotros, por eso pedimos la iluminación del Espíritu Santo al meditar en tu palabra y entender más detalles de esto, Señor, para poder ayudar a otros que también están confundidos quizá en qué hacer, qué decidir. Danos la orientación divina que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Am, ok, aquí está la diapositiva que vamos a ver. Am, ok. Como ustedes saben, estamos viendo esta serie que se llama Apostasía Omega y para los que es el primer tema que van a escuchar, ya presentamos dos previamente. Estamos haciendo un trasfondo histórico, ¿sí? Desde el tiempo de Adán hasta nuestros días, lo que en los últimos días Dios revela que va a haber una apostasía casi total en la iglesia adventista del séptimo día. Estamos viendo cómo ocurrió en el tiempo pasado para identificar, ¿verdad? Identificar en este tiempo cómo está desarrollándose, en quiénes y qué debemos hacer, cómo debemos actuar o tratar este asunto, ¿sí? Esto es muy importante. Ya vimos en las primeras partes, en los ejemplos bíblicos, cómo sucedió esta apostasía en el tiempo de Elías, en el tiempo de Moisés, allí en el desierto, al pie del Sinaí. Ya vimos incluso en el tiempo de los judíos, en el tiempo de los reformadores. Ahora vamos a ver una parte importante, ¿sí? Que va a ser ya más cerca de nuestro tiempo. Estos son los libros que recomiendo para entender mejor este detalle. Eventos de los últimos días, El conflicto de los siglos y el devocional Maranata, el Señor viene. Si usted no los tiene todavía, le recomiendo que busque en internet, los puede escuchar gratis o leer en PDF o leer en línea. No hay ninguna razón para que usted no lo entienda y lo lea. Estos libros están disponibles ya y si quiere en forma física también puede adquirirlos. Vamos a ver hoy sobre la apostasía en el clamor de medianoche. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el clamor de medianoche? ¿En qué tiempo sucede esta apostasía? Por si no lo sabían, la predicación de Guillermo Miller y la obra que ocurrió
en ese tiempo de 1830, 1844, se le conoce como el clamor de medianoche. Guillermo Miller está en la profecía en Apocalipsis capítulo 10, la obra que él hizo y otros colaboradores de él y predicadores en distintos lugares del mundo que anunciaban que Cristo iba a venir en 1844, no porque ellos dijeran la verdad, había una confusión en cuanto a la purificación del santuario que menciona Daniel 8:14, pero sí vieron que ese tiempo iba a haber un evento importante, ¿sí? Y este clamor de medianoche hace referencia con la parábola de las 10 vírgenes, donde está una persona que es a medianoche, dice, ahí viene el novio a salir a recibirle. Y esa venida del novio a las bodas es lo que Cristo tuvo al pasar al lugar santísimo. Es precisamente ese mensaje, ¿sí? Prepárate porque está empezando una obra de juicio. Ten tu lámpara encendida para que puedas entrar con el novio a la boda. Así que es a eso que se refiere el clamor de medianoche. Hoy vamos a ver la apostasía en tiempos de los mileritas, los adventistas del séptimo día, los pioneros, entre 1833 y 1844 y 1850. ¿Por qué vamos a ver esa apostasía? ¿Saben por qué? Porque es exactamente la forma como se está desarrollando en este tiempo. Y vamos a ver puntualmente algunas citas inspiradas para que vean los detalles y las características, ¿sí? Cómo Satanás trabaja para que el mensaje de Dios no se escuche. Así como obró en el tiempo de Miller con muchos predicadores y pastores, amenazando a Miller y a sus seguidores con ciertas restricciones. Hoy en día, cuando los siervos de Dios dan un mensaje de revivimiento, un mensaje de renuncia al pecado, un mensaje de consagración plena, de la misma manera, Satanás levanta a sus agentes desde dentro de la iglesia para decir, no hagan caso, ellos son fanáticos, son extremistas, son disidentes, no los escuchen. Y si alguien va, aquí lo vamos a borrar de la iglesia. Algo así como hicieron los judíos en el tiempo de Cristo, que si ustedes recuerdan esa cita bíblica, que si alguien decía que Cristo era el Mesías o lo reconocía como el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. ¿Recuerda? Bueno, eso como un ejemplo para ver cómo lo que ocurrió antes se está repitiendo. Pero en ese que se está repitiendo debemos tener cuidado de no ser parte de esa apostasía, no ser parte de ese grupo que se opone a la santa ley de Dios y a la obediencia a su palabra y las profecías. Así que el clamor de medianoche es lo que se conoce eh, como la predicación de Guillermo Miller y los demás, que no solo fue Miller, hubieron predicadores en Europa, en África, en Sudamérica y en otros lugares que estuvieron advirtiendo a la gente sobre lo que iba a ocurrir en 1844. ¿Sí? Veamos. Hablando de Miller, como su obra tendía a la edificación de las iglesias, se la miró durante algún tiempo con simpatía. Es decir, al principio, como Miller predicaba y hablaba mucho, ¿verdad?, de lo que Dios indica, que debemos arrepentirnos y prepararnos. Empezaron a invitarlo un pastor y otro de distintas denominaciones a que predicara en su iglesia. No ha cambiado las cosas. Hoy en día, cuando hay algo novedoso, hay un predicador, un pastor que está dando un destello de luz que no se había entendido, a una profecía que se está cumpliendo, algo, un testimonio que no tenían, pues se invita a muchos lugares, ¿verdad? Pero dice, pero cuando los ministros y los directores de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. ¿Qué les parece?
¿Qué hacen los ministros o los pastores o predicadores en iglesias cuando se da un mensaje de Dios que edifica la iglesia? Se oponen desde el púlpito, pero no nada más ahí. Prohíben a los miembros de la iglesia juntarse con esas personas, hablar de ellos o asistir a esas reuniones y los amenazan. ¿Está sucediendo? Debo decir con tristeza que sigue ocurriendo. A mí me ha sucedido, imagínense, que no he dejado de ser miembro en regla de la iglesia adventista. Pastores y dirigentes de iglesia aquí sin hablar conmigo, sin mostrarme qué parte de lo que yo predico está bien o está mal conforme a la palabra de Dios. Les amenazan a sus miembros de iglesia diciendo no escuchen a Joaquín Cardona, no lo inviten a su casa a comer, incluso esto ocurrió en cierto país, y prohibido que él predique, sin hablar conmigo, ¿eh? Esto lo pongo como ejemplo porque no solo a mí, en otras partes y en otros lugares, las personas que están presentando la verdad presente, la obra que Dios quiere que ocurra de reforma en su iglesia, con todo detalles, los mismos dirigentes que deberían dar ese mensaje se oponen a los que lo dan y amenazan a los miembros de iglesia. Sí, tristemente, esto sigue sucediendo. Así que en ese tiempo recuerde que eran personas en Estados Unidos, de Norteamérica, que habían huido de la persecución papal de Estados Unidos. Eran personas protestantes que leían la Biblia, no eran como protestantes hoy en día que pues profesan una religión, pero no leen a fondo sus Biblias, tristemente. Ni siquiera en la iglesia adventista puedo decir con tristeza, hay un apego a entender cada versículo de la Biblia de parte de todos los miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque algunos se han entregado a la iglesia, han aceptado bautizarse, pero no tienen el sentir de apego a la verdad y el deseo de entender cada versículo por su cuenta. Se conforman por asistir cada sábado a la iglesia, dar diezmos y ofrendas, escuchar la predicación, amén, y a su casa. Y no, mis hermanos, Dios no quiere oidores, quiere hacedores de la palabra, quiere que la palabra esté en nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Así que estas personas, cuando escucharon a Miller, fueron como los bereanos que dice Pablo. Fueron a la Biblia y al ver en la Biblia que era exactamente como Miller decía, pero se encontraron con que sus pastores le decían, no escuchen a Miller, él no está haciendo lo correcto, está hablando falsedades. Tuvieron que elegir predicadores, pastores y encargados de iglesia que admiraban y respetaban y tenían cariño, pero no les mostraban un escrito, está aún así, dice Dios, y le estaban impidiendo escuchar a alguien que hablaba con autoridad y con un escrito está. Esa fue la prueba. Sigue diciendo, querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Imagínense, no era cualquier cantidad. Es prácticamente un estadio de espectáculos o de deportes, 50,000 personas. Y estas personas les dolía ver que en la iglesia donde asistían protestantes, presbiterianos, pentecostal, evangélicos, mormones, eh, les prohibían escudriñar la palabra de Dios por sí mismos. No querían que profundizaran sobre las profecías. No hables ni estudies tanto de profecías. Lee los evangelios, lee el amor de Jesús y eso nada más. Eso hacían.
Pregunta, ¿esto está sucediendo en nuestro tiempo o nada más ocurrió allá? ¿Verdad que sigue ocurriendo? ¿Verdad que sigue habiendo personas, dirigentes de iglesia, que minimizan la importancia de lo que Dios dice en las profecías y de cómo prepararnos en Daniel y Apocalipsis y exaltan y hablan más de solamente la vida de Cristo, sin darse cuenta que el Apocalipsis inicia diciendo la revelación de Jesucristo? Así que aclaro algo, estas personas se separaron de las denominaciones, pero esta cita que aquí estoy leyendo no es ningún justificativo para un adventista del séptimo día para apartarse de la iglesia organizada. Aun cuando en el lugar donde usted vaya se esté anulando el testimonio de la palabra de Dios por algunos dirigentes y les esté impidiendo cosas. ¿Saben por qué? Porque en la profecía esta es la última iglesia, es la iglesia verdadera. Es la iglesia que cumple con lo que indica los detalles proféticos de la ley y el testimonio. ¿Sí? No hay otra. Si usted se aparta del cuerpo organizado de creyentes de la iglesia adventista, ¿a dónde más va a ir? En Apocalipsis solo está la iglesia remanente, Babilonia y las hijas de Babilonia. No hay más. Y sobre la iglesia remanente, sobre la iglesia adventista del séptimo día organizada desde 1863, dice que es la iglesia militante, es decir, que va a haber trigo y cizaña y va a haber una apostasía casi total. Así que sí, esto va a suceder. Y aún así debemos permanecer en el barco porque la separación final la va a hacer Dios, no yo por mi cuenta. ¿Sí? Muy importante. Esto no significa que en todo lugar de la iglesia estén anulando el testimonio de la palabra de Dios y se les niegue a los miembros de iglesia el derecho que tienen para investigar las profecías. Esto no está ocurriendo. En algunos lugares hay ciertos dirigentes que están dirigidos por Satanás, es verdad, y pastores, está profetizado. Muchas luces que admiramos van a apostatar totalmente al final, pero en general en la iglesia a nivel mundial y en la asociación general, los votos de la asociación general, esto nunca se ha aprobado. La iglesia sigue animando a estudiar las profecías. Una prueba de ello es la distribución mundial del libro El conflicto de los siglos, que ya dos veces en el periodo que estuvo el pastor Ted Wilson se distribuyó, ¿sí? Y gloria a Dios por ello. Así que esto ocurrió en aquel tiempo con iglesias que no te guardaban el sábado, por ejemplo. Sigue diciendo, por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ello, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como desde el púlpito. Y quiero decirles algo, miren, pongo esta fotografía porque vean, lo que estamos viendo es los detalles que están ocurriendo por ahí en el año 1844. Una conformidad cada vez mayor con prácticas y costumbres mundanas y luego decadencia correspondiente en la vida espiritual. Estamos hablando que en ese tiempo los carruajes eran movidos por caballos, que en ese tiempo no había la electricidad que tenemos, no había las pantallas, no había el sistema de audio y de sonido con bocinas y a través de internet que hoy se tiene. No había la facilidad de ver películas en pantalla, en internet. Nada de celulares, nada de videojuegos. Pero aún así había una decadencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios está llamando al pueblo a una consagración plena y a elevar la norma de santidad, guiada por la palabra de Dios, el estudio de las escrituras y la oración ferviente, al mismo tiempo Satanás no se queda tranquilo. Satanás envía ese, se le llama estupor, envía como un estado de somnolencia, de, de pereza espiritual, de conformismo de que todo está bien, no tengo que cambiar nada, en la misma iglesia y en el mundo.
Así que algunos que están fervientes y orando a Dios y pidiendo a Dios que los mantenga velando, orando y creciendo en el temor de Dios, ellos son librados de ese estupor satánico. Ellos son protegidos por sus oraciones que están dependiendo de Dios y la fe en Dios. Pero los que no están velando, los que son descuidados, los que les da igual si un día hacen culto familiar o otro día no hacen, los que no tienen una vida estricta, devocional y permanente con Cristo, esos son llevados por esos que les voy a llamar tinieblas espirituales que Satanás envía. Pregunta, ¿Satanás está enviando eso hoy en día a la iglesia adventista? ¿O solamente fue en aquel tiempo con estas personas? ¿Verdad que sí? Hay muchas formas, le voy a llamar, de nubes satánicas o de humo o de tinieblas satánicas o de pereza espiritual que Satanás está enviando a las iglesias. Mira, esto con tristeza lo digo. Rara es la vez que yo predico el sábado en la mañana la palabra de Dios y no hay al menos una persona que se está durmiendo o se duerme totalmente en algún momento del sermón. Y sabes que eso no es casualidad. Esa misma persona que se duerme mientras se está predicando la palabra de Dios es la persona que está con los ojos bien abiertos por 2 o más de 3 horas en su programa favorito de televisión, deportivo, de películas o de series. Esa misma persona que se duerme a esa hora en las 11, 11:30 de la mañana, cuando se está predicando la palabra, es la misma que puede estar por horas platicando con amigos y jugando y riendo a una tardes horas de la noche. ¿Sí? Esa misma persona que se duerme en la iglesia es la misma persona que puede estar hasta 10 o 12 horas despierto y bien activo y atento y cuidando de no dormirse en el trabajo. Así que no, no es un asunto de que es una enfermedad. Considero desde luego algunos que trabajan de noche y en esto están pecando con Dios si son ignorantes de lo que Dios dice sobre la temperancia. Ningún solo adventista debería trabajar de noche. Nosotros somos seres diurnos. Es decir, Dios nos creó para funcionar el organismo de día, no de noche. De noche debemos dormir. Y en el mensaje que Dios nos da a través de Elena White en la temperancia, dice que transgredir las leyes de salud como desvelarnos es transgredir la ley de Dios. Imagínate esa persona que trabaja de noche, se levanta, toda la noche estuvo trabajando hasta el jueves y llega a la iglesia cansado y no ha dormido. Pues claro, quizá está fresco en la iglesia, el mensaje está, aunque esté muy efusivo y con palabra de Dios, se reclina y se siente paz, silencio, solamente el predicador hablando, rápido se va a dormir. Por otro lado, una forma que Satanás usa para dormir a las personas es los que comen carne y son intemperantes. Esos son los que más rápido se duermen cuando se está predicando la palabra de Dios, ¿sí? Así que yo no estoy condenando a nadie, yo nada más estoy mencionando que una forma que hoy en día Satanás está haciendo, y se puede ver desde la iglesia, es que la palabra de Dios no mantiene en alerta a las personas porque la vida espiritual no está en sintonía con Dios, ¿sí? Esto es un pequeño reflejo, esto es un pequeño reflejo nada más. Así que estas personas, fíjate, si aún a ellos les llegó ese estupor y esa mundanalidad, ¿cuánto más a nosotros que ahora hay muchísimas más formas de engaño y más entretenimientos, por así decirlo, modernos que Satanás está poniendo como cadenas en los niños, en los jóvenes, en los adultos y los tiene atados a su antojo? Una de estas ataduras, ¿sabes qué es? El Mundial de Fútbol que está próximo a suceder. ¿Tú crees, querido amigo, que si el equipo de fútbol del país de la persona adventista, escucha bien, sea pastor o sea miembro de iglesia, que va a tener un juego el sábado por la mañana, ¿tú crees que esa persona va a predicar o va a escuchar el sermón tranquilo?
esta persona no va a estar con Dios totalmente, porque no ha estado desde el principio en primer lugar Dios. Va a estar el fútbol y luego lo demás. Te lo digo porque yo he estado en actividades de pastores, en juntas, en reuniones, en predicaciones, cuando hay eventos deportivos, pero estamos en una actividad de iglesia. Mira, pastores, escucha bien, pastores adventistas se cuchichean, oye, ya viste, ya notó tal, estando en sábado, ¿sí? Estando en una iglesia, revisando ahí el celular. Pastores que han cancelado invitaciones de hermanos que dicen, pastor, venga a orar por mi mamá, ella quiere que la unja por un aceite. Dice, ahorita, hoy no puedo, mira, mañana. Y hoy no puedo significa porque iba a estar en una actividad deportiva. Queridos amigos, esto lo digo con mucho amor, pero con claridad. Nunca piense usted que el hecho de ir a la iglesia en la mañana, que el hecho de guardar el sábado y tener su culto familiar, pero aún se sobrepone algo que usted ama a las cosas de Dios, nunca piense que así va a ser salvo. Dios quiere que estemos muertos al mundo. Hay un escrito esta vez que dice, consideraos muertos al mundo, al pecado, y vivos para Dios. ¿Sí? Vean lo que dicen algunos de los predicadores y pastores en ese tiempo que estaba ocurriendo esa obra de reavivamiento y reforma a través de mil. En una reunión del presbiterio de Filadelfia, el señor Barnes, autor de un comentario de uso muy general y pastor de una de las principales iglesias de dicha ciudad, declaró que ejercía el ministerio desde hacía 20 años y que nunca antes de la última comunión había administrado la Santa Cena sin recibir muchos o pocos nuevos miembros en la iglesia. Pero ahora, añadía, no hay despertamientos ni conversiones, ni mucho aparente crecimiento en la gracia en los que hacen profesión de religión. Y nadie viene más a mi despacho para conversar acerca de la salvación de sus almas. Con el aumento de los negocios y las perspectivas florecientes del comercio y de las manufacturas, ha aumentado también el espíritu mundano. Y esto sucede en todas las denominaciones. Iglesias que estaban ya casi vacías. Sabes que en Europa están alarmados muchos pastores protestantes porque ya la gente no va a la iglesia. Incluso aquí en México y en otras partes, después de la pandemia COVID, ¿sabes qué están haciendo muchos? ¿Para qué voy a la iglesia si yo puedo ver la predicación desde mi computadora, desde mi televisor? Mejor aquí veo y adoro con mis hermanos a través de la televisión. ¿Verdad que eso está sucediendo? Pues quiero decirte que estas personas están siguiendo el consejo de Satanás. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino alentaos y animaos unos a otros tanto más que, que el día está más cerca. Queridos amigos, la iglesia, la adoración a Dios colectiva en la iglesia no solamente es para cumplir, por así decirlo, el ejemplo de Cristo que iba a la iglesia. No, nosotros somos parte de una obra de limpieza en la iglesia. Que otros vean tu testimonio de fidelidad, de obediencia a Dios, tu testimonio de una familia bien ordenada en el temor de Dios, de cómo te alimentas, de cómo oras, de cómo alabas a Dios. Y otras personas están en un terrible problema. Su hijo se está yendo de la casa, acá en otro hogar están pensando divorciarse, en esta otra casa están con una deuda terrible que van a perder su negocio. Y sabes qué, la iglesia nos necesitamos, necesitamos visitarnos, orar unos por otros, platicar, comer juntos. Los apóstoles en la iglesia primitiva dice que partían el pan con sencillez de corazón y comían juntos y alababan a Dios juntos todos los días. ¿Y sabes algo? Dios va a venir por una iglesia que es unida en amor, que no mira cómo aprovecharse de otros, una iglesia que busca cómo ayudar más a los demás. Y la iglesia somos tú y yo. No dejes de congregarte aun cuando puedas ver las mejores predicaciones por internet. Recuerda que la iglesia no es para ver cómo adoran los demás o a ver si me alimenta el mensaje o no.
Tenemos una cita con Cristo en ese lugar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo toma nota de los que van por fe a adorarle a la iglesia. Y los usa para pues, santificar el pueblo. Los usa para dar testimonio de la verdad. ¿Sí? En el mes de febrero del mismo año, el profesor Finney del Colegio de Oberlin dijo, hemos podido comprobar el hecho de que en general las iglesias protestantes de nuestro país han sido o apáticas u hostiles con respecto a casi todas las reformas morales de la época. Existen excepciones parciales, pero no las suficientes para impedir que el hecho sea general. Tenemos además otro hecho más que confirma lo dicho y es la falta casi universal de iglesias revivadoras, de influencias revivadoras en las iglesias. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. De modo muy general, los miembros de las iglesias se están volviendo esclavos de la moda. Se asocian con los impíos en diversiones, bailes, festejos, etcétera. Pero no necesitamos extendernos largamente sobre tan doloroso tema. Basta con que las pruebas aumenten y nos abrumen para demostrarnos que las iglesias en general se están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo de Dios y Él se ha alejado de ellas. Y un escritor declaraba en el Religious Telescope, conocido periódico religioso, jamás habíamos presenciado hasta ahora un estado de decadencia semejante al de la actualidad. En verdad que la iglesia debería despertar y buscar la causa de este estado aflictivo, pues tal debe ser para todo aquel que ama a Sión. Cuando recordamos cuán pocos son los casos de verdadera conversión y la impenitencia sin igual y la dureza de los pecadores, exclamamos casi involuntariamente, ¿se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿O está cerrada la puerta de la gracia? Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempo de Cristo. En ese tiempo, queridos amigos, distribuían literatura con las verdades eh, distintivas del adventismo. Por ejemplo, José Bates empezó a publicar y distribuir esa literatura. Pero quiero mencionar sobre lo que acabo de leer. ¿Sabes por qué Dios no puede obrar en algunas iglesias? ¿Y por qué el Espíritu Santo no se manifiesta más poderosamente para convertir a los pecadores en varios lugares? Porque las iglesias tienen personas que andan en pecado, practican el pecado abiertamente y la iglesia, desde el pastor, la junta de iglesia, no los visitan, no oran con ellos para invitarlos a apartarse del pecado y si no aceptan, no los llaman a junta y no los disciplinan, porque estas personas ejercen una influencia en la iglesia económica o se le puede llamar una influencia de poder, por así decirlo, de líderes de familia o de muchos conocidos, y los dejan sin castigar esos pecados, sin reprensión, sin disciplina. La primera obra, queridos amigos, escucha bien, de un anciano de iglesia cuando es llamado a hacer cargo del anciano de iglesia y del pastor del distrito cuando llega un nuevo distrito, ¿sabes cuál es? Llamar a ayuno y oración a todos los dirigentes de iglesia, a todos, y preguntar, ¿quién está de parte de Dios? Así a las claras. ¿Quién está la ley al testimonio, la Biblia, el Espíritu, profecía? Y con los que vea que están totalmente de parte, haga un grupo, programen juntas de ayuno y de oración y dígales.
que si en otro tiempo nadie hizo una obra de reforma y avivamiento y de inspección detenida en el campamento, usted, Dios lo llamó para eso. ¿Y qué se va a hacer? Ya que tuvieron esa consagración como dirigentes, lo siguiente que se va a hacer, si usted tiene 3 o 5 iglesias, el pastor, o si usted es anciano de una iglesia, es ir con la secretaria y revisar el libro de la iglesia, los nombres, las direcciones, los teléfonos y ver quiénes están en armonía con la palabra y quiénes por alguna razón no. Los que no están, no es visitarlos para sacarlos del libro, es para orar con ellos y animarlos a que vuelvan. Si no quieren, respetar su decisión y borrarlos del libro de la iglesia. Eso es lo primero que se debe hacer, porque la iglesia debe ser como en el tiempo de Josué, queridos amigos. ¿Por qué Dios le dijo a Josué, ustedes no van a poder vencer a los enemigos, ni voy a ir con ustedes hasta que quiten el anatema? ¿No es eso lo que dijo Dios? ¿Y sabes qué? Hay anatemas de irreverencia en la iglesia. ¿Qué anatema de irreverencia en la iglesia? Hay lugares donde en el púlpito se permite subir con ropas incorrectas, tanto a mujeres como a hombres, y nadie dice nada. Se hacen actividades o palabras que son como para broma, tono de risa, y nadie dice ni reprende eso. Cuando es un lugar sagrado, debe haber reverencia para hablar la palabra de Dios. La iglesia se usa para otras actividades donde se ríen, pueden hablarse palabras a voz alta y nadie dice nada. Desde ese lugar, considerando y educando a la gente cómo andar en la casa de Dios, hay un capítulo que se llama La conducta en la casa de Dios, que está en el libro Consejos para la Iglesia. Hasta cómo guardar el sábado, mantener el culto familiar en la casa. Se debe educar a la iglesia y todos comprometernos a apartar los pecados que han alejado la presencia de Dios de mi vida, de mi familia y de la iglesia. Cuando no se hace esto, queridos amigos, puede haber campaña tras campaña de evangelismo y no va a haber ninguna obra del Espíritu Santo. Porque no va a trabajar el Espíritu Santo con un grupo de personas que siguen amistando con el mundo y con el pecado. Dios es muy claro en su palabra. No voy a estar con ustedes hasta que quiten el anatema. ¿Sí? Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, mira, el entendimiento de este pueblo se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías y en su orgullo e incredulidad rechazó al Redentor. Pero ni aun entonces Dios privó a la nación judía de conocer o participar en las bendiciones de la salvación. Pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo de obtener el don del cielo. Ellos habían hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta que la luz que había en ellas se volvió tinieblas, y cuán grandes fueron aquellas tinieblas. Queridos amigos, la historia se repite. Tristemente, muchos en la iglesia adventista están repitiendo la historia de los judíos, ¿sí? Y yo te voy a decir algo, este mensaje es para que si tú eres padre o madre de familia, tienes una familia, recuerda el ejemplo de Job. ¿Qué hacía Job? Todos los días ofrecía sacrificios a Dios y oraba para ver si acaso alguno de sus hijos había hecho algo mal, Dios lo perdonara. Primero es en la familia la obra de rabiamiento y reforma. Revisa que no haya anatema en tu vida y en tu hogar. Y luego influye en la iglesia. Anima, recuerda a los dirigentes, oren, ayunen y eviten tener un solo anatema en la iglesia. Si no lo tienen, queridos amigos, entonces van a haber bendiciones. Entonces el Espíritu Santo se va a manifestar con poder. Y en lugar de apostasía, va a haber una obra maravillosa de consagración, de relevamiento y de apego a la palabra de Dios y a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y eso es lo que Dios desea. Estamos repasando esto y viendo lo que es apostasía omega para ver que no sigamos el ejemplo de los judíos y de los que se apartaron en el tiempo de Moisés también. Vamos a orar.
Padre eterno, gracias por permitirnos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo no solamente desde el tiempo de Adán, de el pueblo de Israel, de Elías, sino aún el tiempo de los reformadores, el tiempo de los primeros adventistas, el tiempo reciente de nuestra iglesia, para identificar dónde está Satanás y apartarnos de ello. Ser influencia de salvación y no de apostasía y perdición en nuestra iglesia. Ayúdanos, oh Dios, para ser útiles siervos tuyos, donde nos llames y poder identificar y apartar todo anatema de nuestra vida, de nuestra casa y de la iglesia, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en nuestra vida y en nuestro lugar. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Disculpe, no sé qué pasó con Vane, se nos perdió. Pero le agradecemos, pastor, por este tema. No sé si alguna pregunta en la plataforma pueden. Écola, ahí está. Adelante, Dani. Van el micro, pero. Es que tenía un poco de problemas. Gracias, Pastor. Un tema muy, muy interesante. La verdad, me quedé sorprendida con esto que dijo de quedarse dormido en la iglesia y también acerca de que, eso ya lo había escuchado, ¿no? Que en el último tiempo van a haber muchos pastores que van a dar la vuelta a la espalda, ¿no? Y me hiciste, pastor, recordar cuando este Ezequiel estaba en el capítulo número 8 que esos sacerdotes daban la espalda en el lugar santo cuando le muestran la visión a Ezequiel, dándole la espalda a la puerta donde se adoraba a Dios. ¿Se acuerda de esta visión? Sí. Me hiciste recordar esta visión en ese momento que lo estabas diciendo y yo dije, wow, y me pareció muy interesante todo. Ya había escuchado acerca de la apostasía omega y cada día pues vemos más que estamos aquí, ¿no? Que todo eso se está dando. Muchas cosas se están dando en las iglesias y vemos, como decía en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, dice que nosotros tenemos que estudiar, que es en el capítulo 38 donde dice que nosotros tenemos que estudiar nosotros mismos y no como decir comer comida de tercera, ¿no? Sino que ser como los Sí. bereanos. Y si algún pastor te viene a traer algún tema, pues corroborarlo, ¿no? Y me pareció un poco triste que no lo dejaran predicar, Mm. porque estos temas realmente no los escuchamos, sinceramente, en las iglesias. Como dicen por ahí, ponen un pañito de agua tibia y ya está. Sí. Mabe, te estaba escuchando, pero no sé qué me pasaba, que no podía abrir el micrófono, pido disculpas. Hay una mano levantada. ¿Usted tiene tiempo para alguna pregunta, para Sí, responder? adelante. Mabe, Ahí ¿tú tienes por abrir? El hermano o la hermana que está en Ya está abierto Zoom user. Está abierto. user. Sí, está abierto. Adelante, gracias. Aunque ha puesto aquí en el chat también está. Pero si puede abrir el micrófono, lo puede abrir. Hermano o hermana, ¿tienes el micrófono abierto? El que pone Zoom, usuario de Zoom. La persona escribió en el chat, pero si quieres puedes abrir el micrófono. Ahí ella escribió su pregunta. No sé si es Sí. solo eso. Sí, dice, yo tengo dos preguntas. La primera, yo me acuerdo cuando era niña, es una chica. Dice, yo me acuerdo cuando era niña que antes los pastores le comentaban de no pintarse las uñas, de no maquillarse exagerado y la vestimenta actualmente no dice nada. ¿A qué se debe? La segunda pregunta, el anatema se puede ver con eso del día del aventurero.
etcétera, porque lo que hacen en el sábado. Bueno, pastor, aquí tienes dos preguntas que dan para un sermón. Adelante. Algo así, algo así. A veces yo le paso algunas preguntas que me hacen por WhatsApp y le hago la pregunta a mi esposa y le digo, ¿qué le dirías? Y mi esposa dice, yo le diría, qué bueno que le pregunta al pastor Cardona. La felicito, está bien. Digo, no, tú responde a ver. Miren, en primer lugar, el asunto de la vestimenta está en las creencias adventistas, es parte de la creencia, la conducta cristiana, ¿sí? O la vida cristiana. Pero no se menciona, al igual que en muchos lugares tampoco se menciona el asunto de la alimentación. ¿Saben por qué? Porque los mismos pastores y las esposas de pastores y las hijas de los pastores están haciendo eso. ¿Y cómo van a decir eso si las hijas y las esposas no quieren hacer cambios en ello? Por supuesto que eso es reprobable ante Dios, ¿sí? Hay, em, hay hermanas adventistas que tienen en temas de ministerio de mujer y mencionan que está bien maquillarse con modestia e incluso las uñas pintadas, que eso no afecta a Dios, ¿sí? Si tú te sientes hermosa, sí, adelante, así puedes ir a la iglesia. Por supuesto, eso lo dicen con buena intención, ¿verdad? Y quiero aclarar que esto no estoy hablando porque yo soy hombre y si fuera mujer fuera diferente. Eh, quiero decirles que lo voy a poner así para que vean hasta dónde va. ¿Y qué pasa si yo un día voy a la iglesia pintado un poco más de rojo mis labios y un poco aquí de color en las cejas y aquí en mis mejillas? Me van a ver raro, ¿verdad? Oye, el pastor, ¿cómo que va maquillado? Bueno, si la mujer se maquilla, ¿por qué el hombre no puede ir maquillado? O otro ejemplo, ¿qué pasa si yo un día voy a la iglesia y voy con una camisa sin manga hasta aquí y así predico? Van a decir, oye, el pastor sin manga. ¿Y no hay mujeres que van a la iglesia con vestidos sin manga o la manga muy cortita? ¿Qué pasa si en lugar de corbata, yo me quito la corbata y me abro un poco más aquí, que se me vea más aquí la parte del pecho? ¿No van mujeres así? ¿Qué pasa si en lugar de llevar pantalón yo llevo short, que hasta la rodilla, y así predico? ¿No van mujeres con falda a la rodilla? ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el asunto es con un género, es decir, solamente es con las mujeres, no es con los hombres. Pero el punto no es cómo una persona lo diga, es cuánta reverencia y cuánto cuidado tú tienes de presentarte ante el Dios Santo de una forma modesta, sencilla y que cubra bien tu desnudez. Muchos no tienen ese concepto. Y si tú vas a agradar a Dios, ¿cómo quiere Dios que vayas? ¿Con una apariencia falsa que no es tuya, es decir, con maquillaje y pinturas de uñas de colores? ¿O quiere que vayas como Dios te creó? ¿Cómo crees que Dios desea que vayas? Peínate bien, vístete bien cubierta, pero ve con la belleza que Dios te dio, no con la belleza artificial que el mundo te está vendiendo, ¿sí? Y eso aplica para hombres y mujeres. Ni el hombre ni la mujer debe ir con ropa apretada, ajustada, que se marque su cuerpo. Hay algunos hombres que están con músculos y tratan de las camisas a talla chica y es talla grande, casi bien apretada. Eso también es incorrecto. No debemos provocar nada de sensualidad, ¿sí? Y en eso es pecado primero por el pastor, los ancianos de iglesia que permiten eso, y después en las mujeres o hombres que van vestidos así, y después en los que por causa de esa forma de vestir caen en pecado, en malos pensamientos los demás que los miran. Fíjense cuántos pecados puede haber en una iglesia y nadie hace nada.
pues ahí está Satanás, hasta que se corrija eso. Estoy hablando de miembros de iglesia, porque una persona que no es miembro de iglesia y no sabe de esto, puede ir como sea a la iglesia y de corazón quiere acercarse a Dios y no entiende que Dios pide una reforma en ello. Dios la acepta. No debemos correr a personas que van vestidas así. Pero si tú has aceptado a Cristo como tu único Salvador, no puedes seguir vistiendo como Jezabel. Tienes que vestir como Ruth, ¿sí? Tienes que andar como Ruth. Y la segunda pregunta no le entendí. ¿El antena se puede ver con eso del día del aventurero, porque, etcétera? Anatema, pastor. El ¿O el anatema. antena se puede ver con eso? Oh, Bueno, Voy a hablar. a ver, adelante. Mi pregunta era si el anatema o es profanar se podría ver en eso que los clubes de que que el día el aventurero, que el día el conquistador, que el día el pastor, y todo cae en sábado, todo lo quieren hacer en sábado. Esa es mi pregunta, que por qué lo quieren hacer todo en sábado y no respetan que es día del Señor. mira, yo no soy quien para juzgar las intenciones de quienes hacen eso y por qué. Quiero aclarar en primer lugar que en nuestra iglesia hay personas de buen corazón y de intención de agradar a Dios, como Pablo, que pensaba que agradaba a Cristo, pero lo estaba persiguiendo. Y por esas razones hacen cosas que Dios no les pidió que hicieran, que no honran a Dios. Al contrario, quitan la solemnidad y reverencia que debe haber en el sábado. Y el día santo que es del Señor, ahora es día, como dices, del aventurero, del joven, del pastor, de la mujer, de la mamá, del perro, del gato y de todo. Dios va a pedir cuenta primero a los pastores que están permitiendo eso. Eso es lo único que yo sé. A mí como pastor, Dios me llamó a invitar a las personas a que el sábado lo reconozcan como el día del Señor. Punto. No se debe mezclar con ninguna invención que se inventó el hombre, que este día es día de esto, es día del otro. No. Todos los que hagan eso darán cuentas a Dios porque están haciendo algo que Dios no les pidió y que están menospreciando o rebajando la solemnidad y reverencia y el propósito del santo sábado de Dios. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias, pastor. Hay otra pregunta, o hay una hermana que dice que se llama Joyce, eh, pide hablar o formular la pregunta. Adelante. No sé si Joyce es chica. Adelante, hermana. Eh, Puedes abrir el micrófono si quieres hacer la pregunta. Gracias. Muy buenas tardes, a todos muy buenas tardes. Hace muchos años que nos conocimos, muy lejos, pero yo quisiera, quizás Hermana, como que hermana, perdón, le voy a pedir un favor. No sé si soy yo, pastor, o se escucha un poco Buen eco. como con Sí. eco. Si usted puede irse a un sitio donde pueda hablar mejor. ¿Puede sí, hablar? ahora Vuelve a sí, hablar, por ¿escucha favor. bien? Bueno, Hola, ahora te... se escucha un poco con eco, pero adelante, hermano. Hola. Ahora Ahora sí. sí. Sí, no, perdón, disculpe, pasa que había tenido prendido un equipito conectado ahí, perdón. No, yo quería Ahora sí hacer lo solamente escucho. una preguntita, ¿no? Yo soy miembro de una iglesia ya hace 8 años. A usted, pastor, le conocí en persona en un lugar de Chiclayo. Le trajeron una persona aquí, una amiga. Mi pregunta es esta. El año pasado fui anciano de iglesia, fuimos 4 ancianos de iglesia, fui anciano de iglesia, ¿no? Y estudiando Biblia, espíritu, profecía, había muchas cosas como que nuestro pastor distrital, por ejemplo, él enseñaba muchas cosas que hasta vergüenza me dan decirlas, ¿no? Mm, entonces, como que él motivaba que se celebren fiestas en sábado, por ejemplo, cumpleaños, que se celebraban muchas cosas. Pero bueno, en fin, el tema a lo que yo voy es que cuando nosotros nos reunimos como ancianos, a coordinar estas cosas que no debería de hacerse, y es más, yo cité, por ejemplo, Isaías 58, 13, 14, como dice, y muchos versículos más.
Pero el tema es que cuando hicimos eso, dije, está mal que hagamos fiestas, mucho más nosotros como ancianos de iglesia, ¿no? Deberíamos de tener cuidado. Tanto así que rechazaron, incluso me votaron de la iglesia. Literalmente no, pero me dijeron, mira, si tú piensas así y si esa es tu manera de pensar, lo más adecuado es que salgas de la iglesia, haz tu propia iglesia, forma tu propio grupo y aquí tú no vas a venir a mandar. Aquí no es para qué, aquí se va a hacer lo que el pastor dice, aquí se va a hacer lo que nosotros creemos. Y tú apenas tienes 8 años de adventista, nosotros tenemos 20, 30 años de adventista. Entonces, no, 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 aquí nosotros vamos a seguir cumpliendo esto, celebrando los cumpleaños y todo eso. Tanto fue así que incluso ese día hicieron compartir en la iglesia, sacaron platos, comidas, carnes y todo, ¿no? Y yo dije, ¿cómo posible, no? Entonces, tanto así que a mí y a 3 personas más que estudiamos el espíritu profecía, por ejemplo, hoy en día nosotros somos como que nos dicen, no, alarmistas, no le hagan caso, no le escuchen, y como que nos agobiamos de todo, ¿no? Bueno, yo siento así porque, por ejemplo, antes predicábamos, podíamos dar un consejo, participábamos en algo, ahora no, ahora absolutamente nada, ahora, bueno, yo, mi familia, tengo mis 2 hijas, mi esposa, absolutamente nada de ella, ¿no? Y como que nos han dicho, o a mí me han dicho, pues no, 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 como que no, no te queremos en la iglesia. ¿Cuál sería su pregunta? El tema es qué hacer en ese caso, por ejemplo, ¿no? O Ok, sea, ¿qué? ya entendí. Mire, a mí me prohibieron todo el país de Perú, siendo miembro en Mm, regla, por ya. una indicación que algunos dirigentes dijeron. Mandaron cartas a todas las iglesias de Perú. No sé si todavía está eso. De hecho, hermanos, ahí cerca me dijeron que al pastor les había dicho que ni siquiera me invitaran a comer a su casa. Bueno, ¿qué hacer? Mira, en primer lugar, no tienes a dónde ir, tienes que asistir a la iglesia adventista. Si en una iglesia no te quieren, ve a otra que te quede quizá no tan cerca, pero ve a otra. Gracias a Dios hay muchas iglesias adventistas hoy en día. Influye en lo posible. Algunos están como en la condición de Elías con los 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal. Estaban en Israel, no podían irse a hacer otro pueblo, no les tenía permitido Dios tampoco. Y el mismo rey tenía los ídolos ahí para que todos los adoraran. A veces nos toca así, evitar la apostasía que están haciendo y nosotros influir para ser lo que Dios indica, ¿sí? Pero cuando ya vemos que algunas personas, por ejemplo, abiertamente, no les importa seguir comiendo carne, escuchar música incorrecta, todo eso, hay que tener cuidado a ver a quién podemos compartir la luz de la verdad presente y a quién no. Dice un proverbio, no reprendas al necio para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Cristo nunca buscó a los fariseos para explicarles nada. Ellos lo buscaban a él. Cristo nunca tuvo nada que decirle a los fariseos porque ellos se creían justos y no esperaban nada de Cristo. Entonces, nuestra obra no es tratar de cambiar y convencer a los que están haciendo eso, tristemente. Cuando ya les dijimos, ¿no? Hay que hacer la obra y nuestra obra principalmente es en el mundo, mi querido hermano, recuerde. A la iglesia vamos a adorar juntos como iglesia, influir ahí, dar un buen testimonio de cómo ser un hijo o hija de Dios. Pero nuestra obra principal es en los hospitales, las cárceles, los centros de rehabilitación, en las calles, en los autobuses. Allí es donde nos necesita Dios. La iglesia es reunirnos a adorar con los hermanos cada día de culto y listo. No le permiten adorar o predicar, usted siga fiel. Su influencia va a ir poco a poco haciendo un cambio, ya verá. Eso es lo que yo haría. Sí, pastor, muchas gracias. Gracias porque las palabras son muy buenas. Eso he estado haciendo justo con unos amigos que no nos quieren. Estamos predicando, salimos a buscar personas, tenemos estudiantes bíblicos. En la iglesia casi no hacemos eso porque no nos aceptan. Pero sí, seguimos ahí, claro, que asistimos a la iglesia todavía, estamos allí, aunque quizás no bien visto, pero estamos allí. Estamos haciendo. Muchas gracias. La pregunta ha sido respondida. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Amén. Pastor. Hay una pregunta que está en el chat que pregunta Katy, Pastor, ¿hacer juegos bíblicos en el sábado está bien? Miren, lamentablemente
me da tristeza, pero la sociedad de jóvenes se ha vuelto un hazme reír. Como que la sociedad de jóvenes están buscando cómo hacer reír más a los que vienen a adorar. Y ya no es despedida de sábado, no es otro culto. Es como una sección donde los jóvenes tienen tiempo para reírse, para jugar y entretenerse. Los que no entienden el tiempo en que estamos viviendo, la obra de juicio que está haciendo Cristo en el cielo y cómo conducirnos en la casa de Dios y qué significa la reverencia que Dios pide en su iglesia, van a seguir haciendo juegos y otras cosas peores en la iglesia, tristemente. Yo le recomiendo, Katy, si usted tiene ese conocimiento del tiempo en que vivimos, lo que Dios dice de qué hacer y qué no hacer en la iglesia, usted siga la palabra de Dios, aunque otros no lo hagan, e influya para que haya cambios con la ayuda de Dios, porque muchos hacen eso porque son completos ignorantes del mensaje del tercer ángel y la obra y testimonio que debemos dar como adventistas en este tiempo. Gracias, pastor. Hay otra polémica ahí. Dice también, creo que aparte de las fiestas, el error también es ordenar ancianas. Bueno, Claro. en la iglesia mía hay una anciana. Y van a ver más. Esperen que Sí, todavía hay parte de Apostación Mega que voy a mencionar los detalles de Apostación Mega que están ahorita en la iglesia adventista. Y vamos a ver más detalles de eso. pero Y cómo. gracias, pastor, o sea, Dios te ha cambiado la forma de alimentarse, o sea, cuando antes estabas hablando, pastor, acerca de el Consejo de Régimen Alimenticio, cuando decías que transgredir las leyes de la salud significa también que si tú eres fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho, ¿no? Cuando habla Elena G. de Guay acerca de esto, a mí me sorprendió cuando leí el Consejo de Régimen Alimenticio y hablaba acerca de las leyes de la salud y decía acerca de todo esto, a mí me sorprendió mucho. Y cuando te ven en la iglesia que tú no comes esto o aquello, lo otro, te tachan como de que eres un fanático o cosas así y como que estás demasiado pesado, ¿no? Y como que ya te miran mal o si hablas de la comida. Por eso yo intento, no es porque no quiera pelearme, ¿no? Sino como que llega un momento como que dice, "Ay, ¿para qué voy a coger una lucha aquí? Si cuando me dicen, ¿y tú por qué haces así? O sea, mira, te vas a enfermar, o sea, no vas a tener fuerza. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Peleate con Dios. Y yo los dejo ahí. Yo le digo, si estos escritos los dejó Dios es porque Él no se equivoca. O sea, tú estás hablando algo de que realmente Dios es el que dejó estos escritos. Y si Él los dejó es porque realmente son buenos. Y si tú te quieres pelear, peléate ahí con él y yo me voy, doy la espalda y fuera y se acabó. No me pongo Claro, a pelear, ¿sabes? así es. Es correcto, hermano. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el Facebook, Mabe, a ver si puedo entrar. No me deja, espera. ¿Me lo puedes trasladar si hay alguna, Mabe? Porfa. Sí, sí, la hermana, a ver, un momentito, la hermanita, espérenme, es que no cerró un momentito que estoy buscando. Tengo una pregunta en Facebook que dice, la hermana, eh, chica Bermúdez, dice, buenos días, bendiciones. ¿Se pueden hacer jornadas de salud en el Shabbat? Bueno, depende de lo que es jornada de salud, porque hay actividades que se pueden hacer en domingo, va a requerir más trabajo, movimiento de sillas, mobiliario, etcétera. Y por lo general, si es jornada de salud en que van a ir a la iglesia, por ejemplo, solo se van a pesar, se le va a dar una indicación de cómo está su cuerpo por dentro, no va a haber tanta actividad de movimiento, no hay problema, dar un tema de salud. Pero si es jornada de salud, de que es mover cosas, desarmar, armar, hacer comida, eso no. Así que depende de lo que va a haber en la jornada de salud. Pastor, yo tengo una pregunta que bueno, eso es algo que nosotros vivimos aquí en Roma. Nosotros lamentablemente no tenemos un lugar propio, ¿verdad? Como iglesia. Aquí no es como en América Latina
que pues, se desviven por hacer templos y armar Mm, iglesias, ¿no? Aquí no es así, lamentablemente. Entonces nosotros arrendamos a la iglesia bautista. Ellos nos dan todo el sábado, nos dan la cocina, es un bonito lugar donde hay árboles, es bonito. Entonces, nosotros hacemos para los niños el Club de Conquistadores en la tarde, antes de la Sociedad de Jóvenes, pero nosotros lo hacemos de una manera espiritual. Les enseñamos a los niños la Biblia, todos esos distintivos que tienen que ver con la espiritualidad, el Nuevo Testamento, el Santuario, cosas así, pastor. Por lo mm, menos tratamos de que los niños en esas, 2 horas antes de que vayan a jóvenes, ¿no? O estemos en jóvenes, pues hacer algo espiritual con ellos también. Y bueno, a veces sí les hacemos alguna actividad para que también ellos, pues, un poco se distraiga su mente, no estar encerrados siempre, ¿no? Entonces, pastor, en este caso nosotros estamos haciendo mal porque para nosotros el domingo, visto que no tenemos lugar, y el domingo la iglesia bautista obviamente ocupa su iglesia, nosotros no tenemos el lugar, aparte de que aquí en Roma las distancias son bien, bien grandes, ¿no? Bien grandes, no es como Latinoamérica, pues que uno tiene bus a cada 5 o 10 minutos, aquí no es incluso la movilización tan apta como para reunirse los domingos. Estamos haciendo mal, pastor. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué podemos tal vez mejorar? Porque nosotros nos ocupamos de los niños en ese aspecto, ¿no? O si no, vamos a visitar a los ancianitos que tenemos al lado, ¿no? Y les llevamos un cantito, les visitamos, les damos aliento. Entonces, tratamos de hacer la actividad misionera. Salimos a la metro a repartir volantes, pero es la actividad que nosotros hacemos en sábado, porque otro día ya no podemos. Entonces, pastor, su consejo, mire, su Hay, hay, recomendación. hay actividades que se pueden hacer en sábado y hay otras que no. De esto ahí está el Testimonios para la Iglesia, tomo uno, y también Consejos para la Iglesia. Dice cómo observar o cómo guardar el sábado. Hay más detalles de eso. Y en el capítulo del sábado, del deseado de todas las gentes. Lo que sí les menciono es que si la iglesia nada más la tienen el sábado, ocúpenla para reuniones de oración, de estudio y aclarar puntos de la Biblia, memorizar, actividades con niños espirituales. Ocupen el sábado el templo que tienen disponible para eso, para esas actividades. Si es actividades de salir, de caminatas, de otras actividades, pueden hacerlo el domingo, aunque no sea en la iglesia, pero que se reúnan, por ejemplo, hoy vamos a reunirnos en este parque y de allí vamos a ir a limpiar de basura este lugar, o acá vamos a visitar a este asilo, o aquí vamos a ir a orar por los enfermos o los pacientes, las personas que están esperando sus pacientes en el hospital, y vamos a ir allí, comemos y luego nos vamos ahí, o en la casa de alguien cerca. Pueden ubicar un punto estratégico, no necesariamente estar en una casa, en una iglesia todo el día. ¿Sí me entienden? Entonces nada más sería que como iglesia vean qué actividades poner el sábado allí y qué actividades en otro tiempo. Yo siempre recomiendo que no se recargue el sábado, porque hay casos en que el sábado se recarga de tanta actividad desde que amanece hasta que termina el sábado, que ni siquiera tienes tiempo de orar a solas con Cristo. Y el sábado es una cita con Cristo. No debes hacer lo que junta aquí, junta allá. Vamos a ir a esta actividad, a esta clase. Estamos como los fariseos, quizás, si estamos haciendo el sábado así. El sábado debe ser un descanso. Y si hay actividades que hay que hacer en la iglesia, bueno, hay que acomodar algunas el sábado y otras el domingo, aunque no sea exactamente en la iglesia. Esa sería mi recomendación. Gracias, pastor. Con gusto. Bendiciones. Bueno, gracias a todos. Dios los bendiga. Pastor, siempre usted trae estos temas tan interesantes y se alborota el gallinero. Pero mira lo que dice aquí Katy. Hermano, otra pregunta. ¿Hacer las reuniones de líderes eh, sería mejor dejarla para otro día? Sí, yo siempre recomiendo que las juntas no se hagan en sábado. Es que, pastor, solo el sábado pueden todos. Imagínese, todos los días que nadie les toque su tiempo de trabajo, su tiempo de recreación, su tiempo de familia y su tiempo de
de escuela. Así que si hay que hacer cosas, hay que meterlo todo en sábado porque es el día del Señor y ahí sí hay que meter todo lo que se pueda. No. La reunión de líderes o juntas de iglesia se tiene que tratar con calma, con oración y hablar de todo lo que sea necesario hablar para entender y tomar una decisión bien hecha. Y en ocasiones, en sábado, no se debe hablar de finanzas, no se debe hablar de asuntos que ocurrieron en la semana o planes a futuro. El sábado es día del Señor y debemos hablar cosas limpias, cosas espirituales, cosas de la palabra. Cuidar de no tener esa carga emocional, estrés o de actividades en sábado. Es mi recomendación. Y si es posible, se puede hacer otro día, temprano en la mañana el domingo y terminar con un desayuno. Yo siempre recomiendo eso. Pero algunos dicen, no, ahí no, porque es el único día que tengo que puedo dormir más. Bueno, ni modo. Puede ser, tienen que hablar la iglesia y ya deciden qué día, pero se puede hacer esa junta. Y al cabo esa junta es una vez cada mes, cuando mucho, o 2 veces cada mes, no hay problema. Pero el sábado, recuerden, día de Dios, familia y adorar a Dios en la iglesia sin tanto estrés, actividades. Decía que escuchaba a otro pastor que el miércoles debería ser el culto de oración en la iglesia. Bueno, aquí nosotros acá en España solamente vamos una vez a la iglesia, que es el sábado y mal y corriendo y todo lleno de ahí todo apermazado y luego también pues el domingo alguna otra cosa más, ¿no? Pero aquí no se hace estas reuniones de miércoles, pastor, y esta persona también lo está preguntando. Mire, si tiene usted el privilegio de tener templo, yo eso lo digo con frecuencia. Los católicos tienen todos los días abierta la iglesia. Todos los días. ¿Por qué nosotros nada más el miércoles o el sábado o el viernes? Pues porque no nos enfocamos en aprovechar el espacio para servir, para dar temas de distintos tipos a la comunidad, en la iglesia o para consagrarnos a Dios, reuniones de oración. No hay ningún problema. Ahora, puede ser en un grupo pequeño en casa también, pero si tenemos iglesia, hay que ir allí. Si podemos hacerlo, aprovechemos. No todos tienen ese privilegio. Gracias. A nosotros aquí en España también nos pasa como ahí en Italia. Las distancias son largas y necesitas tener coche para desplazarte o algo así, ¿no? Entonces a veces se hace un poco pesado, pero para Dios no hay nada imposible. Y son excusas y a veces que tenemos nosotros, como decía usted, para nuestras actividades si tenemos tiempo. Otra pregunta, Mabe, adelante. Cuando sea presidente de la división transeuropea, hermana, voy a asegurarme de que tengan ahí una iglesia buena para que ningún problema. Qué bien. O sea, aquí, Amén, pastor, que amén. se cumpla, por favor, necesitamos. Mabe, ¿cuándo vas a invitar al pastor allí a Italia? A ver si lo vamos a Ay, conocer. sí, ese es complicado también por acá, pastor, que no es como tipo el Perú, pastor. Bueno, acá no le conocen todavía, pero aquí hay que hacer trámite de años para que se nos apruebe algo, así que, pero en algún Ya sé, momento, pastor, lo vamos a traer personalmente para, pues, para que pueda hablar por aquí. será un placer. Y Bueno, pastor, mi pregunta es siempre con respecto a los niños, ¿no? Como bueno, usted sabe, los niños sí se les mantiene en sus escuelitas sabáticas, luego van al culto, están con los papás. Gracias a Dios, nosotros tenemos unos niños, digamos, buenos, ¿no? Unos niños tranquilos, les ponemos a pintar según el tema del culto, así, ¿no? Cosas de la Biblia. Pero y en la tarde, pues ellos, como les digo, nosotros estamos en un lugar donde hay arbolitos, donde hay un poco de verde. Entonces ellos se ponen a corretearse, ¿no? A corretearse, sabe cómo son los niños pequeñitos, ponen Ujú. a jugar, a corretearse. Entonces eso, ¿cómo hacemos para detener eso? Déjelos ser niños, aún en Ah, sábado. Está bien que corran, que disfruten en la naturaleza, en un entorno tranquilo, no hay problema. Pero sí que sea un entorno natural, que no haya juguetes y cosas así. Si es en la naturaleza, que brinquen, que ríen, que corran, son niños. ¿Está bien? Que sea ok, el tiempo cuando no están en el culto, adelante, no hay problema. Que se ok. diviertan. Gracias, pastor, muchas gracias.
Bueno, ahora sí, vamos a orar. Gracias, pastor, por su tiempo. Gracias por todas estas estudios que usted trae y pues por ayudarnos a reflexionar y a pensar más, ¿no? Porque estamos dormidos, así que los invitamos a ustedes que la próxima semana se conecten, pero el miércoles también tenemos una reunión de salud acerca de la microbiota, no te lo pierdas, y también tenemos testimonios. Si tú quieres dar tu testimonio, ponte en contacto con nosotros y si hay algún contacto que tiene testimonios que venga de parte del pastor, también siempre también nos colabora ahí en en ese punto. Así Ujú. que gracias a todos por estar aquí, por habernos acompañado y el pastor, vamos a terminar con una oración, pastor, y luego nuestra hermana Mabe va a poner el himno tema y quedamos despedidos. Así que gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Como entramos, no Amén. salimos, salimos llenos del poder del Espíritu Santo. Adelante. Amén. ¿Cómo unirte el Vamos. miércoles? Hermana, deja tu número aquí en el chat y luego te ingresamos al grupo de salud. El pastor también tiene un grupo de salud. Así que deja tu número y entre el pastor después lo cogerá y nosotros también y te agregamos a los grupos. Bendiciones. Ok, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, por mostrarnos más detalles de cómo ocurrió también la apostasía en tiempos de Miller, de los pioneros adventistas. Y vemos, Señor, cómo la mundanalidad y Satanás, todas sus formas de engaño y de tibieza espiritual están entrando o están permaneciendo en la iglesia. Te pedimos que nos des esa claridad de mente, de corazón, nos des el Espíritu Santo para mantenernos velando y orando y siendo fieles a tu verdad, aunque otros no lo sean. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Aquí, espera un momentito, Mabe. Aquí les voy a dejar dentro de un momento el enlace del grupo de salud al alcance de todos para que los que quieran unirse. Y el pastor también va a dejar el enlace de su grupo aquí para los que quieran unirse también. Ahora lo vamos a poner. Adelante, gracias. Y también que Joyce nos diga de qué país es para poderle pues poner en los grupos. Gracias. Joyce, por favor, dejas el indicativo de qué país es, porque así no sabemos de qué país y así no te podemos ingresar. Adelante, gracias.